Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Me gustaría que hubiésemos grabado este ratito que hemos echado antes de empezar, porque está siendo una charla muy productiva. Ha sido otro podcast. ¿Ha sido otro podcast? El podcast secreto. Exactamente, me gustaría porque hoy vamos a intentar devolverle el favor de todo lo que nos han dado Víctor Heredia y Fernando Alonso, porque vienen a hablar de su libro. Y a mí me hace especial ilusión. Encanta eso de yo vengo a hablar de mi libro. Pues ellos vienen a hablar de su libro, de Málaga a la sombra de la historia, volumen 2, que es el recopilatorio de artículos que siempre nos encanta leer en esos meses de verano en las páginas de Sur. Y bueno, tú decías devolverle el favor. Yo creo que ya se ha montado y lo hemos podido ver que llevamos media hora aquí sin parar de hablar. Una energía tan de ida y vuelta que al final ellos forman parte de la familia de Memoria Sur, nosotros formamos parte también de su trabajo y al final, como todos nos dedicamos a lo mismo, que es intentar sacar esto para adelante, que la historia guste y remar todo en la misma dirección, yo estoy encantada porque además los volvemos a encontrar después de las vacaciones de verano. Este va a ser el primer podcast de muchos que llegarán con ellos, ya por separado o juntos, dependiendo. Y tenía muchas ganas de veros, y en los primeros podcasts que hemos grabado Curro y yo solos, que sepáis que os hemos echado de menos. Así que bienvenidos Fernando, bienvenidos Víctor, y enhorabuena por el nuevo retoño que viene aquí calentito, que ahora hablaremos de él. Pues nada, bien hallado. Curro, Ana, pues por nuestra parte un placer volver a estar aquí con vosotros compartiendo este rato tan agradable y bueno, en este caso pues un poco con la condición de protagonistas, más bien como conductores de toda esta historia, ¿no? Que bueno, que gracias también a la hospitalidad de Sur, ¿no? Pues ya desde hace 5 años, ¿no? 5 veranos, pues que dedicamos buena parte de nuestro tiempo a construir esta historia, que bueno, parte de ella han quedado recogidas en este libro. Eso es, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí otra vez con vosotros y además para presentar un libro en el que hemos puesto tantas ganas y tanta ilusión y en el que recogemos pues los artículos de la tercera y cuarta temporada de la memoria de la historia con vosotros en el Diario Sur. Así que un placer estar aquí. Llevamos casi como una serie de Netflix, ¿no? Tercera y cuarta temporada. Bueno, hay que decir que el libro, el segundo volumen, ya hubo un primero con los primeros veranos de esas historias a la sombra, esas historias tan frescas que nos llevan de paseo y yo lo ponía en el prólogo del libro y de verdad que lo siento así, es que hacéis la historia tan divertida, tan amena, la contáis tan bien y a la vez, a mí cada vez que os leo me queda un pozo como si estuviera en la mesa de camilla y me la contara mi abuela. O sea, es decir, es lo que yo digo, que se puede ser divertido sin perder el rigor y se puede ser fresco sin perder el contexto y creo que eso vosotros lo conseguís de una manera absolutamente prodigiosa, de nuevo en este libro, que hay que decir que patrocina la Fundación Unicaja y hay que decir también que estaremos el martes presentándolo. Voy a tener el privilegio de presentar el libro con ellos, que son los protagonistas. Así que será a las 7 de la tarde, el martes, este martes que es 17 de octubre. 17 de octubre. Y bueno, a las 7 de la tarde en la sala de actos de la Fundación Unicaja, en la acera de la Marina. Y yo le recomiendo a todo el mundo desde aquí que si quiere venir, que venga con tiempo, porque la entrada es libre, por supuesto, hasta completar el aforo y merece muchísimo la pena. Bueno, pues hemos leído las historias, pero escucharlas de boca de Víctor y de Fernando, pues siempre pues le da una dimensión de cercanía que merece muchísimo la pena. Así que yo estoy encantada de estar el martes con vosotros, día 17, y estoy loca porque ya entremos a fondo en esas historias de Málaga a la sombra de la historia, aunque repitamos, pero además un título muy bueno, el de Málaga a la sombra de la historia, ¿eh? Lo de la sombra viene con el verano. Claro, el juego de palabras de... El primer verano, cuando empezó hace 5 años, intentaban ser temas veraniegos, pero claro, luego ya lo fuimos extendiendo al resto y de viene lo de la sombra. La verdad que a Víctor y a mí nos pasa, cuando escribimos los artículos, que quizás lo más difícil es sintetizar, porque claro, hay temas que dan mucho juego y hay que resumirlo en 900 palabras, que es lo que nos cabe en la página del periódico. No caben más que 900, 950. Entonces muchas veces lo difícil es cuando uno está investigando un tema y quiere contar muchas cosas y no te caben. Entonces tiene uno que intentar seleccionar pues lo mejor. Y quizá por eso
pues al no enrollarnos tanto, irnos al grano y contar verdaderamente lo importante o lo que pensamos que va a gustar más a los lectores, pues quizá por eso ha sido por lo que a lo mejor gustan a los lectores, porque intentamos buscar siempre la mejor parte. Sí, hay un esfuerzo de síntesis, porque, como dice Fernando, hay veces que reúnes la información, has cogido el tema, reúnes la información, haces una primera versión y tiene el doble o más de ese texto, claro, esa disciplina en la que te obliga, evidentemente, pues el trabajo con el periódico, una limitación de espacio, y ese ejercicio de ir sintetizando, resumiendo, quitando, seleccionando, que a veces es incluso más complejo que la propia redacción, que la propia información. Ya pues lo sabéis bien, ¿no?, los que trabajáis habitualmente en un medio de comunicación, pues hace quizás eso que estén tan sintetizados, ¿no?, y que sean historias ya tan destiladas, que bueno, eso pues posiblemente ayuda a que tengan la esencia, ¿no?, de lo más interesante. Ha habido que poco que desbrozar todo aquello que en una primera versión pues quedaba como accesorio, y que luego pues a lo mejor si no hubiéramos tenido limitación pues no hubiéramos enrollado mucho más, pero bueno, hay que de cada historia eso, dejarla en una esencia, y bueno, pues el resultado que finalmente ha ido saliendo día a día, ¿no?, durante estos meses de verano, en este caso estos 2 años, y que finalmente pues están reunidos aquí en el libro. Yo tengo abierto el libro aquí delante, para que la gente se haga una idea. Están repartidas las historias en un índice con diferentes temáticas. Algunas de ellas, por ejemplo, grandes tragedias locales, retales para una historia de la Costa del Sol, apostillas a la educación malagueña. Y a mí hay una que me gusta especialmente, que es la de ramillete de curiosidades malagueñas. A mí esa me llama la atención porque hay una serie de artículos de todo tipo. Os digo, de los apellidos malagueños tan diferentes y tan singulares. Otro que puede ser anécdotas de visitas reales a Málaga. ¿Cómo la habéis vosotros organizado esos temas? ¿O lo hacéis una preselección? No sé, contadnos cómo trabajáis vosotros esos artículos. Claro, esto es el tercer y cuarto verano y salen 86 artículos. Entonces, efectivamente, los vamos agrupando. El primer libro se agruparon creo que en 12 secciones, este se han agrupado en 10 secciones. Y intentamos pues agruparlas de manera temática, y luego dentro de cada tema pues de manera cronológica. Y efectivamente este último de la ramillete de curiosidades malagueñas pues es como un centón donde quedan algunos textos que no tienen cabida en otro apartado. Aquí vienen historias, si queréis vamos hablando de algunas historias. Sí. Vamos a entrar ya a fondo en las historias de... Algunas historias que a mí me sorprendieron. Hay una historia cuando Franco pasó sobre Málaga, sobrevoló Málaga, pero pilotando un avión de Iberia. Y una historia que a mí me llamó muchísimo la atención cuando la descubrí gracias a un amigo que también fue compañero mío de... Bueno, él algunos años mayor que yo, pero fue un compañero también de colegio, y que se llama... Pero perdón, Carlos, Franco pilotando el avión. Carlos Pérez San Emeterio es un malagueño que es de los que más saben en España sobre aviación comercial. Y entonces escribió un libro que se llama A estas alturas, que habla de aviación comercial, la historia de la aviación comercial. Y cuenta esa historia. Yo se lo pregunté, digo, ¿esto se puede contar? Y digo, sí, cuéntalo. Y es que Franco, que sabemos que le tenía muchísimo miedo a los aviones, porque los dos generales Mora y Sanjurjo murieron en un accidente de avión, su hermano Ramón Franco también murió en un accidente de avión, y a él le daba mucho miedo viajar en avión. Ahora tenemos al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, que ha ido a Rusia en un tren. No, a pesar de que son varios miles de kilómetros, prefiere recorrerlo en tren antes que coger un avión. O sea que parece que había algunas personas que le tienen mucho miedo a los aviones, y Franco le tenía mucho miedo a los aviones. Bueno, yo le tengo mucho miedo a los aviones. Yo si puedo evitarlo, prefiero tardar un poquito más, pero evitar el avión. Como que tenía motivos. Entonces, en el año 68, él, un DC-8 de Iberia, de los completamente nuevos y flamantes, él tenía que inaugurar el aeropuerto de Almería, y entonces hizo un recorrido desde Madrid por toda España, porque quería conocer España a vista de pájaro. Entonces él cuando entró en el avión no se sentó entre los pasajeros, sino que se presentó en la cabina donde estaba el piloto y el copiloto. Dice que se sentó en un transportín, pidió una Fanta de limón. Le gustaba, estas son anécdotas que a mí me hacen mucha gracia. No, pues sí, oye, son detallitos, ya te dicen cosas de la gente, de verdad. Y entonces el avión que iba para Almería fue dirección a Rota, en la provincia de Cádiz. Sobrevoló Toledo, sobrevoló Sevilla, porque él quería pasar, y cuando voló Sevilla la sobrevoló a baja altura y le ordenó al piloto que diera 2 vueltas por Sevilla. Para verla bien, ¿no? Para ver bien Sevilla. Como el autobús es turístico. Y cuando llegó hasta Rota ya giró, tomó rumbo dirección Málaga y Almería. Y dice que cuando llegó a Rota
él ya cogió y se puso a los mandos del avión. Él ya le pidió permiso al copiloto y se puso, bueno, yo imagino que el avión lo llevaría el piloto, pero se puso a los mandos donde estaba el copiloto. Y sobrevoló Málaga exactamente a las 11 de la noche. A las 11 de la mañana, perdón. Hay que decir que Franco, el avión de Franco, el DC-8 de Iberia, iba escoltado por 2 cazas del ejército. Cuando pasaba por Málaga se cerraba todo el espacio aéreo, ningún avión podía ni despegar ni aterrizar en el aeropuerto de Málaga, y pasó justo a las 11 de la mañana por Málaga, llegó a Almería, aterrizó el avión, inauguró el aeropuerto de Almería, y después de comer siguió, en vez de irse directamente hacia Madrid, sobrevoló toda la costa mediterránea hasta Gerona, y ya a la altura de Gerona giró y por Pamplona y Logroño llegó a Madrid a las 5 de la tarde. Pero lo más curioso no es esto, sino que cuando Franco sobrevoló con un DC-8 de Iberia sobre Málaga, que tengo la fecha, era un día de febrero del año 1968, la mujer de Franco estaba en Málaga. Daba la casualidad de que la mujer de Franco estaba en Málaga, había venido a inaugurar una escuela infantil y ¿cómo era? El Museo de la Hermandad de la Aspiración. El Museo de la Hermandad de la Aspiración también había venido a inaugurarla, había dormido en el Málaga Palacio, había salido esa mañana temprano a hacer compras a la que era tan aficionada, y después de hacer las compras se fue a dirección a Antequera. Y cuando Franco pasó por Málaga, la mujer estaba en Antequera. O sea, que es una casualidad, que a mí no son detalles. Sí, concluyó entonces, capítulos como este, en ese que has dicho tú, de ramilletes de curiosidades malagueñas, pues metemos capítulos así que no tienen cabida pues más en otro apartado. Sí, algunos están encadenados incluso, ¿no? Son auténticas microinvestigaciones, y ahora que hablaba de los aviones y de Franco, y luego pues y de repente ese miedo en el que, bueno, también tiene su explicación por la muerte en accidentes aéreos de algunos de sus amigos, compañeros, rivales, ¿no? Pues tenemos el caso de Mola, ¿no? Pues eso es una información que es prácticamente inédita, ¿no? En este artículo que está dedicado a la figura de Emilio Mola Vidal, pues, el director, la persona que teje, ¿no?, que el golpe de Estado que da lugar a la guerra civil. Y bueno, pues resulta que él vivió en Málaga una parte de su vida, terminó aquí su estudio de bachillerato, preparó su ingreso en la academia, ¿no?, entre 1900 y 1902. Entonces, hay algunas anécdotas que algún compañero pues, hemos podido rescatar de artículos parecidos presentes en Diario Sur hace muchísimos años, ¿no? Y con esos datos y con lo del expediente académico que se conserva, que bueno, salió a la luz pues hace poco tiempo, pues podemos reconstruir un poco el paso de Emilio Mola por Málaga, esa vinculación, el hecho de que se creyó que había muerto, ya que hemos hablado de su muerte en el accidente de aviación, pues se creyó que había muerto en la guerra de Marruecos, por si eso hubiera sido verdad, para la historia de España hubiera sido otra, ¿no? Finalmente, pues Málaga más se sentía mucho, ya que era un personaje conocido, y se comenta cuando llegó, como él, aunque había nacido en Cuba, pero se había criado en Gerona, pues que llegaba con un fortísimo acento catalán. Entonces, claro, que llamaba la atención el fuerte acento catalán que tenía Mola, niño, ¿no?, adolescente, aquí en Málaga, ¿no? Y luego, pues la anécdota que cuenta un compañero y que recuperamos de un artículo que apareció en Sur hace muchos años, del pato, ¿no? Como aquella anécdota de los baños de la Estrella, bueno, que claro, se tira al agua, una competición, que le van a dar unos tickets, pensemos, estamos hablando de adolescentes, ¿no?, de estudiantes de bachillerato, porque le van a dar unos tickets para el verano, pero tienen que nadar y capturar unos patos que se sueltan, ¿no? Y cuando las capturan todo queda uno, y Emilio Mola sigue ahí nadando en las playas de la Malagueta hasta que coge el pato, pero entonces ya está tan mar adentro, está tan agotado que no puede volver, ¿no? Se genera una situación de tensión que finalmente se resuelve, ¿no?, pues con su rescate con una barca, ¿no?, una barca que va y lo rescata y lo devuelve a tierra, pero la anécdota es que nunca suelta el pato, con lo cual nunca pierde su premio, ¿no? Objetivo, sí, ¿no? Y esa historia a su vez pues se entrelaza con una de las más trágicas que queda recogida aquí, que es Guardia Civil, que en un estado pues de locura, ¿no?, pues recorrió las calles malagueñas, sí, disparando con un fusil, ¿no?, pues a todo el que se cruzaba por su camino, y que dejó un reguero pues de cadáveres, de víctimas, ¿no? Una historia que ocurrió en Málaga en 1902, pero cuando la leemos pues que se nos suena pues a lo que vemos toda la actualidad. Totalmente. En Estados Unidos, esos tiroteos, ¿no? Y precisamente cuando ocurre ese trágico suceso, el Guardia Civil sale del cuartel de Natera, y en ese momento Emilio Mola vivía allí.
porque era el hijo del comandante del puesto, ¿no? Entonces, algunas historias te das cuenta que, bueno, de manera inesperada, ¿no? Están vinculadas se vinculan entre ellas, se hilan, ¿no? Qué bueno. Y bueno, después las historias de tragedia que hablabais que funcionan fenomenal. Hay algunos artículos en este libro recopilatorio que lo hablábamos antes, fuera de podcast, ¿no? El tema del asesinato del nieto de Manuel Agustín Heredia, del hijo de Amalia Heredia, que eso aquello supuso un golpe durísimo para la familia. Manuel Heredia. Manuel Lorin Heredia, efectivamente, que se dedicaba a la política y murió muy joven asesinado. Después se me vienen ahora a la cabeza otras historias, como la historia de la tragedia del autobús de Martirico. Es decir, hay muchísimas tragedias que han golpeado Málaga y que aparecen recogidas en este libro, y parece que casi las estás viendo, ¿no? La tragedia del autobús de Martirico fue una de las que más se sintió en su momento. Hasta el punto de que 50 años después un periodista de Sur, Álvaro Frías, logró reunir a algunos de los supervivientes y las cosas que contaban 50 años después. Yo esa historia, perdonadme, pero es que no la conozco. No sé qué ocurre ahí. El Instituto de Martiricos, ¿no? Iban de excursión a la Cueva de la Pileta, era el año 1966 y creo recordar que era el mes de abril. Curro, es que tú no habías nacido, o sea, no era ni siquiera un proyecto, pero ya la gente de una edad nos acordamos de eso. Yo no me acuerdo de eso, yo nací en el 93. Claro, es que, bueno. Pues que tampoco habíamos nacido. Es casi un insulto, ¿eh? Estamos en esta mesa, no habíamos nacido. Nada, en el 93 ya ves. Pero bueno, en el año 66 pues fueron de excursión a ver la Cueva de la Pileta, en Ronda, pues un grupo de alumnos con 3 profesores del Instituto de Martirico. Y volviendo a las 4 de la tarde, volviendo ya de la Cueva de la Pileta, por esa carretera que va de Benahoján a Ronda, que es una carretera muy sinuosa, pues el autobús se salió de la vía y se cayó por un barranco que tenía 50 metros y murieron 7 personas. Murió el chofer, murieron 2 profesores y murieron 4 niños. Y el tema es que, claro, entonces no había teléfonos móviles. Estamos en un lugar muy apartado y muy alejado. Muy poco accesible, efectivamente. Y estuve el otro día viendo las 2 primeras personas que llegaron allí, creo que era un carnicero del pueblo cercano y un representante, que claro, que llegan en coche. Tú piensas que de los profesores que iban 3 se mueren 2. Estamos hablando de alumnos de adolescentes. Claro. Y claro, hasta que empezaron a llegar los primeros servicios de emergencia, de socorro. Tuvo que pasar mucho tiempo. Se suspendieron las fiestas. Era entonces en mes de abril, era San Marcos, la fiesta de San Marcos en Benahoján. Y murieron 2 profesores, una profesora muy jovencita que tenía 25 años, que era una profesora de historia que acaba de llegar al instituto, y luego había un profesor también de griego que le dio clase a mi padre en el colegio de San Agustín, y le decían, nunca me he quedado si era la vaca griega o la mula griega, como le decían. Se llamaba Francisco López Ruiz. Y luego iba Elena Villamana, tuvo Elena Villamana, que era una profesora de literatura muy conocida en Málaga, que fue la que se salvó. Y el caso es que aquello fue realmente trágico. Al periodista Álvaro Frías le contaron algunos testimonios 50 años después, como que lo típico de que un chico cambió el sitio a otro en el último momento y te salva, y lo que eso supuso. Esos testimonios son escalofriantes. Un niño que se quedó atrapado, que fue el último que sacaron del autobús, antes de sacarlo llegó un cura y le dio la extrema unción a un adolescente, porque pensaban que se moría, pero al final lo lograron sacar. Y el hijo del chofer, iba también el hijo del chofer, y si el hijo del chofer se enteró a los pocos días de que el padre había fallecido, era de Autobuses Olmedo. Y resulta que por la noche, la gran tragedia era que por la noche iban 53 en el autobús y habían localizado a 51. Y claro, pensaban que los 2 que faltaban estaban atrapados debajo del autobús. Entonces hubo que llamar a los militares a la Legión de Montejaque para que lograran mover. Al final, los propios habitantes de Benahoján lograron mover el autobús, y debajo no estaban las 2 personas que estaban buscando. Y es que al parecer la lista había apuntado de la lista 53, pero hubo 2 niños que faltaron. Y por eso había 51. Claro, y faltaban dos, pero es que había 2 niños que no habían ido a la excursión. Claro. Entonces, claro, vino el ministro de Educación a Málaga. Aquello fue una auténtica tragedia, hasta el punto de que hay un monolito en la carretera de Benahoján, hay un monolito que recuerda a las víctimas. Y yo recuerdo haber pasado con mi padre allí de excursión y habernos parado, porque es que era un lugar que dejó un profundo impacto en los malagueños. Y después el tema de la historia del nieto de Manuel Agustín Heredia, hijo de Amalia.
Así es, Manuel Loring, que fue asesinado, murió por los disparos de un periodista en la Plaza del Siglo, que de hecho llevó su nombre durante un tiempo, después de haber tenido una discusión en un café cercano. Y bueno, él era el hijo preferido, ¿no?, de Amalia, porque ahora era el que tenía una vocación política, parece que estaba llamado a ser alcalde de la ciudad, posiblemente desarrolló una de hecho era concejal, carrera, ¿no? Así es. Entonces, estaba llamado a tener seguramente una carrera política larga, una familia pues muy implicada en cuestiones políticas, con su cuñado Silvela, y bueno, pues ha sido truncada en fecha muy temprana, y bueno, seguramente tuvo que ser una de las mayores penas, que bueno, como cualquier madre, pero en el caso de Manuel Loring, pues Amalia tuvo que arrastrar, ¿no?, pues a... Sí, Amalia lo pone, lo hace referencia en un par de ocasiones, ya hace 2 testamentos, y en los 2 hace referencia a la pena de haber perdido a su hijo. En una ocasión creo que llega a decir que tiene el alma atravesada de penas, y en sus últimos párrafos, antes de morir, en el último testamento que dice, he perdonado a todo el mundo, incluso al asesino de mi hijo Manolo. Es que a mí me gustaría contar una cosa que puede que a la gente le sorprenda, y dice, bueno, ¿cómo es posible que lo matara un periodista? Es que antes... las cuestiones ideológicas que tú percibías en la prensa o algún artículo con el que no estabas de acuerdo, la militancia era tal que aquellas diferencias se dirimían en duelo. Así murió también, por ejemplo, el hijo de Sánchez Pastor, el alcalde de la ciudad, Miguel Sánchez Pastor, que lo mataron en el círculo mercantil. Es decir, que... Y también estaba por medio el famoso Pedro Almansa, que había escrito un artículo. Entonces es que las cuestiones se dirimían en duelo. Entonces no era extraordinario que tú dices, no es que lo mató un periodista, no. Los periodistas al final, pero es que, pues no era extraño que tú llevaras o una faca o un tipo de... Las circunstancias no están muy claras. Bueno, hay que decir que Heredia tuvo muy mala suerte porque su primogénito, Manuel Agustín Heredia, se suicidó de un disparo en una cacería. Efectivamente. Y al murió también en trágicas circunstancias. El supuesto presunto asesino, se llamaba Francisco de Asís García Peláez y era director de un periódico que se llamaba El Diario Mercantil. Y al parecer había unas elecciones municipales próximas y habían denunciado unos hechos de corrupción política, de un desfalco que había hecho el director de una caja, y ese director de una caja se iba a presentar para concejal. Y entonces estaban en una cafetería, en un café cercano, en el Café Inglés de Calle Granada, que estaba junto a la Plaza del Carbón. Estaba allí esa noche el nieto de Heredia, y estaba con otros amigos, y entró el periodista. Y al parecer salieron a hablar fuera a la calle. Salieron a este callejón que hay en la Plaza del Carbón, donde estaba antiguamente la Peña Malaguista, hay un callejón sin salida, y al parecer fueron a hablar allí. Y no está claro qué es lo que pasó, porque según yo no he conseguido llegar al sumario del juicio, que sería muy interesante ver la declararon en el juicio, pero sí tenemos las declaraciones que hicieron a la prensa en aquel momento, y al parecer, porque claro, el nieto de Heredia murió al día siguiente, o esa misma noche creo que murió, pero el superviviente Francisco Asís dice que el nieto de Heredia le atacó con una llave inglesa. El caso es que el periodista tenía varias heridas en la cabeza. O sea que antes del disparo hubo allí un forcejeo y una refriega. Yo sé que hay una testiga que de un balcón se asomó una persona y lo vio. Entonces imagino que esa declaración... Ahí quedó el asunto bastante... Hay que tener en cuenta que este hombre era muy poderoso, iba a ser el próximo alcalde de Málaga, era cuñado del presidente del gobierno, o del ministro de la Gobernación. Entonces era ministro de la Gobernación, era un cargo... El caso es que Francisco Asís fue condenado, y luego al final hubo una campaña entre muchos periodistas para pedir el indulto, y se le indultó a los 7 años. En esa campaña participó Salvador Rueda y otros periodistas. Cuando se le indultó a los 7 años, que las causas no estaban tan claras. Eso habría que ver exactamente las causas. Aquello fue un accidente, un asesinato, un asesinato, pero tampoco sabemos cómo empezó la cosa, qué fue lo que pasó. Dejémoslo en homicidio, ¿no? Sí, claro. En homicidio. Sí. Totalmente. He visto también que hay muchas historias que por supuesto están escritas por cada uno de vosotros, pero otras están escritas de manera compartida, o que la habéis escrito entre ambos. ¿Cómo gestionáis vosotros ese material compartido? ¿Quién lleva ese peso? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues la verdad es que ya un poco estos 5 años de compañerismo, de compartir, ¿no?, pues estos artículos, bueno, también sus planteamientos, pues ha hecho que sea muy cómodo, ¿no?, pues escribir estos artículos conjuntos, que en algún caso, bueno, han servido sobre todo para abrir temporada, ¿no?, pues como abrir con un artículo un poco extraordinario, escrito a 4 manos, ¿no?, en estos casos, ¿no?, y que han tenido pues el doble de extensión, ¿no?
Y la verdad pues ha sido fácil repartirnos un poco el tema, cada uno ha intentado escribir un bloque de extensión similar y luego pues fusionarlo, repasarlo mutuamente para que, bueno, que el texto no quedara demasiado dividido, ¿no? Hemos cogido más temas con los que compartimos interés, como si no recuerdo mal, aquí en este libro están uno, pues el 18 de julio de 1936, ¿no? Pues el día de San Federico, el día del inicio de la Guerra Civil en Málaga, y el otro, pues un artículo dedicado a ese colegio de Buenaventura Barranco, ¿no? Ese colegio que estuvo, en el que varios ilustres personajes, no solamente malagueños, sino 2 premios Nobel, como Alexandre y Ochoa, ¿no? Isabel Ochoa, pues estudiaron, y que, creo que todavía tiene pendiente el reconocimiento tanto a la figura de ese maestro como al lugar. Ese lugar, ese primer piso de un edificio, la calle Sánchez Pastor, que acogió, era una vivienda, pero en su momento pues, acogió el colegio y la vivienda de don Buenaventura Barranco, y que, pues en su aula, pues no solamente fueron Alexandre Ochoa, hubo pues otros personajes, Emilio Prado, también Gustavo García Herrera, y otros personajes de la cultura malagueña que estuvieron ahí, ¿no? Es que el tema es que algunos cuando le cargáis en verano los artículos, ha habido algunos veranos que salen impares. Entonces, como salen impares, ¿qué hago yo? ¿23 y visto 24 o al revés? Entonces se me ocurrió la idea de, como salían impares, pues hacemos cada uno 23 y uno en común. Uno en común, que además como arranca el domingo, que es un día de mucha tirada, de mucha exposición, y que muchas personas pueden leerlo tranquilamente, pues digo, hacemos uno doble. El domingo arrancamos y también fue también otra razón. Claro, cuando es par, el número es fácil. Pero claro, hay que repartir el juego. Se le ocurrió esa idea a Victoriano. Bueno, y después, yo sé que llevamos mucho de podcast, pero yo no me resisto por el tema de actualidad, y además es que lo estábamos hablando fuera de podcast, la historia, que además fue una de las más leídas durante días en la web de Sur, la historia del cura que mató al obispo. Eso lo tenéis. Parece al final que la historia se repite, ¿no? Ahora que estamos un poco todavía con el impacto de esas 2 historias que han tenido lugar en Málaga, una de ellas, la del padre Fran, pues detenido presuntamente abusar de alguna feligresa, y después también la otra historia del otro cura que vivía en pareja en la casa parroquial. Pues resulta que nosotros hace años tuvimos una historia de un cura, que ahora van a contar ellos perfectamente, de un cura que vivía también en pareja, y cuando el obispo le dijo que aquello ni hablar, pues cogió y lo mató. Muy resumido, pero ahora lo van a contar ellos porque al final las historias se repiten, ¿no? Sí, son historias fascinantes. Se llamaba Cayetano Galeote y era un cura de Belén, Málaga. Al parecer es de una familia muy humilde, eran muchísimos hijos, y eran, no sé si eran 8. ¿De qué año estamos hablando, Fernando? Estamos hablando del año 1886. Fíjate, 1886, es que... Claro, hay que situar muy bien la época. Este cura se ordenó, nació en el año 1839, se ordenó sacerdote por la diócesis de Málaga, igual que los que otros nombrado antes, y estuvo destinado en lugares verdaderamente tremendos, en el Peñón de Vélez de la Gomera, que es uno de los lugares más desolados de España. Allí no creo que vivan ni centenares de personas. Allí no podría ni oficiar misa, no tendría feligreses. Estuvo luego en la isla de Fernando Poo, o sea, lejísimo, y luego estuvo 5 años en Puerto Rico, y al final acabó en Madrid. Al final, por nuestros azares, pues acabó en Madrid. Y al parecer el cura tenía un cuadro psicológico bastante dudoso. Era una persona muy grande, de una gran envergadura, y tenía ataques de ira y de furia frecuentes, y cuando esta persona se enfadaba tenía que dar bastante miedo. Bueno, el caso es que él vivía amancebado con una chica que era de Marbella, que se llamaba Tránsito, Doña Tránsito. Y llegó el primer obispo de Madrid, porque entonces hay que decir que la diócesis de Madrid, lo que era Madrid pertenecía a la diócesis de Toledo, por un momento que se crea el arzobispado de Madrid, y este señor fue el primer arzobispo que tuvo en Madrid, que se llamaba Narciso Martínez Izquierdo. Y el Domingo de Ramos del año 1886, cuando salía de la catedral de San Isidro, que entonces San Isidro era con catedral, cuando salía de la catedral de San Isidro, se acercó este cura malagueño, Cayetano Galeote, y le pegó una puñalada. El juicio fue, se murió al día siguiente. Cánovas del Castillo, que era entonces presidente de gobierno o presidente del Consejo de Ministros, fue a verlo a su casa cuando estaba prácticamente agonizante, y el juicio, que se celebró unos meses después, fue una cosa interesantísima. Galdós publicó un libro. El padre de Antonio Machado también publicó otro libro sobre el tema. Era un tema que interesaba mucho,
porque al final el cura, aunque se le condenó a un manicomio, a vivir el resto de su vida ingresado en un manicomio, y es el primer caso, se le condenó a pena de muerte, pero como el psiquiatra emitió un informe que decía que tenía monomanía de persecución en 3er grado, pues al final se le internó en un manicomio. Es el primer caso de la historia del derecho penal español que una persona se libra de la pena de muerte por un informe psiquiátrico. Claro, ¿no? como que actuó como atenuante, claro. Y era un cura malagueño de Vélez Málaga, ¿no? Que ahora que hemos tenido este tema de... Sí, bueno, y además en el juicio también salió a colación, ¿no? Por los comentarios de Doña Tránsito, ¿no? Quiero recordar, ¿no? Pues que claramente eran pareja, ¿no? Sí. O vivían amancebados, como se decía antiguamente. El fiscal dijo maliciosamente que en la casa solamente había una cama de matrimonio. Entonces, y ya no hacía falta decir nada más. Eran pruebas. Sí. Qué curioso. Víctor, Fernando, decirnos también dónde se puede escribir el libro, que eso no lo hemos dicho hasta ahora, y es importante, por supuesto. Bueno, pues el libro está editado, como ha comentado antes Ana, por Genal, Ediciones del Genal. Pues, evidentemente, pues yo creo que en Proteo lo pueden encontrar. También hay un proyecto de que salga una edición conjunta, bueno, pues un empaquetado conjunto, ¿no? También con la primera edición, que reunía los artículos de los 2 primeros años. Y bueno, yo creo que aparte de Proteo, pues estará también disponible en las principales librerías de la ciudad. Sí, yo quiero hacer, porque yo he dicho antes que estaba editado por la Fundación Unicaja, no con el patrocinio, con la ayuda de la Fundación Unicaja, que es donde se presenta. Pero efectivamente está editado por Ediciones del Genal, que además hacen siempre un trabajo increíble en la promoción de la historia de Málaga. Entonces, bueno, desde aquí el agradecimiento porque realmente tienen una colección de libros sobre historia de Málaga que son una joya, a la que ahora se incorpora pues este segundo volumen de Málaga, la sombra de la historia. Lo que has dicho, Víctor, de la posibilidad de hacer una edición conjunta de los 2 tomos tiene que ser fabuloso, ¿eh? Para Navidades tenemos previsto la entrega pues en un pack del primero y el segundo tomo. Además, este tomo ha sido maquetado por Sandra Carmona y queremos darle aquí las gracias porque, claro, esto tiene muchísimas correcciones, hay que estar muy bien mirando todas las fotografías para intentar que el libro no tenga errores imposibles, pero que tenga el menor número de errores posible. Y luego, pues, agradecer también al Diario Sur, que allí se publicaron todos los artículos, a los archivos del Diario Sur, donde hemos sacado muchísimas fotografías, el archivo municipal, el Díaz de Escobar, el archivo histórico provincial, el de la Universidad de Málaga, y luego en la portada viene una fotografía de Francisco Muñoz Antibón, que él es un coleccionista de cosas de Málaga antigua y tiene una colección fotográfica de Málaga, de fotografía antigua de Málaga, preciosa. Y sale una fotografía que creemos que es inédita porque no la conocíamos, de Puerta del Mar, una fotografía que debe estar hasta hacia 1900, ¿no? Es verdad, la fotografía llama la atención, llama la atención. En las guardas interiores vienen 2 fotografías que tienen una pequeña historia y vienen de fotografías que tenía una tía abuela mía, ellas tienen una tía abuela mía, que es de las pocas personas que viven en la Plaza de la Constitución. Vive en la Plaza de la Constitución y tiene fotografías antiguas. Estas fotografías son hechas por mi tío abuelo en torno al año 1915, y sale una del Palacio del Obispo y luego sale otra de una vista de Málaga, desde la Torre de la Catedral de 1915, que son fotografías, como estas son inéditas con toda seguridad porque la hizo mi tía abuelo y eso no está porque estaban en tu casa en ningún sitio, seguro, ¿no? Entonces hemos intentado seleccionar, pues... Mira, qué curioso que está aquí la Plaza de la Constitución, que hay muy pocas imágenes de esas con el sonajero. Claro. Y sin la fuente. Sí, efectivamente. Fuente, es que durante el sonajero no encuentro yo particularmente muchas fotos de la Plaza de la Constitución con el sonajero. Sí. Oh, qué maravilla. Esa no la va a dejar para que nosotros la publiquemos, ¿no? Esa, por supuesto, está a vuestra disposición. Además, nosotros siempre pidiendo, Curro, Nosotros siempre pidiendo. Que esto es para que llegue a la gente. No hay ningún coche. La fuente del año 61, increíble. Creo que llegó la fuente de la hacia 1959 se desmonta el sonajero y se lleva a García Grana. Efectivamente. Y ya se instala la fuente de las gitanillas pues de manera casi inmediata, ya con la reforma que se hizo en Anda que momento. No han, me vaya a permitir el verbo, no han rulado la fuente de las Tres Gracias, la de Génova, la de las gitanillas. Un día tendríamos que ir haciendo sobre todo esas 3 fuentes. El sudoku, sobre todo esa.
Víctor escribió un libro sobre las fuentes de Málaga, o sea que se lo sabe. Sí, bueno, nosotros tuvimos además hace poco también a Fanny. Con Fanny, que fue una edición de hace años con que Masa pues dedicó un libro a las fuentes de Málaga, entonces, donde tuve oportunidad de colaborar con Fanny. Luego recientemente efectivamente Fanny ha sacado un libro ya más específico que ha estado aquí con nosotros en el podcast, pero esas tres yo creo que lo han recorrido absolutamente todo, Claro, porque allí estuvo hasta el año 1902, creo recordar, la fuente de las Tres Gracias. De las Tres Gracias estuvo hasta el año hasta el 1902. Entonces, del año 2 hasta el 60 estuvo el sonajero, que eso lo bautizó, según tengo entendido, el padre de Manuel Alto Laguirre, el poeta. El padre era también periodista, como vosotros, y era juez. Era juez de oficio, pero era también periodista. Estas cosas estas cosas extrañas. Era periodista humorístico y era chistoso, y fue el que bautizó sonajero. Eso lo dice Díaz de Cor, que fue el que bautizó esa farola tan grande que había en el centro de la Plaza de Constitución, que como luego arriba se abría en otras farolas más pequeñas, pues parecía un sonajero. Qué curioso. Precisamente en uno de los artículos, no sé si es de los incluidos en este libro, en el del anterior, se habla de que la fuente de las Tres Gracias tiene una gemela. De hecho, es gemela de otra que se encuentra en un pueblecito a 40 kilómetros de París. Sí. ¿No? Que este verano se lo enseñaba a un conocido francés y le digo, estaba en tal pueblo. Me dice, sí, yo me he criado ahí. Digo, pues entonces te sonará la fuente. Pues total, porque se compró por catálogo. Sí. Alarcón Luján, efectivamente. Se compró por catálogo y es verdad que había algunas de... Además, buscando y documentándolo, resulta que a través de internet pues algunas piezas, como se hacían en serie, se pueden comprar. Yo creo que el jarrón que remata la fuente, ¿no? Pues me lo encontré, una similar a la venta en internet. Porque claro, la fuente realmente es como un mecano. Entonces se puede montar y que las quieres con cuatro. ¿Cuántas gracias quieres? ¿3, 4, 5? De hecho, en Austria hay una que tiene 4 gracias en vez de 3. Por eso. Sí, las Tres Gracias eran, por visto, los 3 ríos que pasaban por la región donde se hizo esa fuente. Por eso las 3 gitanillas, que otras fuentes de las 3 gitanillas, esas sí eran... Yo creo que eran modelos reales malagueños. Sí, efectivamente. Eran 3 chicas de malagueñas de la época. Qué maravilla. En fin, oye, podríamos estar aquí hasta mañana, pero yo creo que podemos seguir las charlas el martes. Exactamente. Recordamos de nuevo el martes, día 17 a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Fundación Unicaja, en la Plaza de la Marina, en la acera de la Marina. Entrada libre hasta completar aforo. Sean puntuales, que de verdad que merece muchísimo la pena, y creo que puede haber incluso alguna sorpresa. Y ya no me dejan leer más. No, exactamente, pero merecerá la pena asistir. Yo invito de verdad a la gente a ir, y por supuesto seguiremos escuchando a Fernando y a Víctor. Quiero daros las gracias otra vez, de verdad, por compartir con nosotros. Nos veremos en estas semanas, que empezaremos ya a grabar también los podcasts con ellos. Muchas gracias a vosotros por la acogida que nos dais siempre. Efectivamente, lo estamos agradecidos nosotros por eso, por vuestra amabilidad, vuestra acogida, y bueno, pues al fin y al cabo no deja de ser el fruto, ¿no? Pues de un trabajo que se hace en el seno del periódico y que está inspirado por él, así que qué mejor lugar para hablar del libro que aquí. Totalmente. Pues millones de gracias, de verdad. Ana, nosotros nos vamos a ver el martes, por supuesto. Allí te espero, Por supuesto que sí. Y por supuesto vamos a seguir también grabando más episodios para seguir contando la historia de Málaga. Muchas gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.